El precio de ser infiel. Historia basada en un hecho real, enviada por un suscriptor anónimo. Si tienes alguna historia que contar y quieres escucharla en este canal, puedes enviarla a nuestro correo, el cual te dejaré en la descripción del video. Siempre pensé que, al vivir en pareja, el matrimonio sería para siempre, como se jura en la iglesia, hasta que la muerte nos separe. Pero en realidad me di cuenta que nada de eso sucede en la vida real. Aunque siempre me preguntaba, ¿cómo le había hecho mi abuela para vivir tantos años al lado de mi abuelo? Que a pesar de sus maltratos, se quedó con él hasta el último momento. Con esas creencias me fui formando, siendo una hija de 3 hermanas, con un solo hermano varón. Papá, muy machista, no quiso darnos estudio a nosotras. Solo nos mandó a la primaria para aprender a leer y escribir y hacer las cuentas. Decía que nosotras íbamos a crecer y nos teníamos que casar, y mientras más pronto para él mejor. A mis 13 años se fueron yendo mis hermanas con sus novios. La primera a los 15, la segunda a los 16. Veía que salían embarazadas de inmediato y comenzaban a llegar los problemas con sus maridos. Estos no les daban dinero o seguían teniendo más hijos y ya no podían mantenerlos. Pasaron 5 años más. Para ese entonces ya tenía 18 y mi padre me recordaba todo el tiempo que me apurara porque iba a quedar solterona. Ya todas las muchachas de mi edad estaban casadas con 6 hijos y yo ni novio tenía. Pero yo no deseaba verme como ellas, sin bañarse, atendiendo a sus hijos, soportando golpes e infidelidades de sus maridos. Aquí en este pueblo, los hombres eran los que tenían todos los derechos. Nosotras no teníamos derecho a protestar. Debíamos hacer lo que decían los esposos, y los padres y madres lo sabían. Pasó el tiempo, para ser exacta 2 años. No aguanté la presión de mi padre por buscar marido. Así que decidí irme de la casa hasta la Ciudad de México para tener otras nuevas oportunidades. Mi sueño siempre ha sido tener un estudio, porque apenas si logré culminar la primaria. Papá ya no deseaba que fuera. Para él era suficiente solo saber leer y escribir. Después tu marido te va a mantener, decía. Teniendo 20 años, salí de la casa sin el consentimiento de mi padre. Pero fue mejor para él que seguir avergonzándolo, estando aún soltera. Después de tanto insistir, aceptó que me fuera, aunque no sabía cómo iba a conseguir un empleo en una ciudad tan grande, si lo único que sabía hacer era ayudarle a mi madre con los quehaceres del hogar. Me fui exactamente un lunes. Tenía algo de dinero ahorrado para los pasajes, porque hubo ocasiones en que ayudé a una señora con su quehacer cuando tuvo su bebé. Así que guardé muy bien esas monedas, porque sabía que un día iba a necesitar de ellas. Al llegar a la ciudad, me quedé más de mediodía en la terminal, sin saber a dónde ir. El dinero apenas si me alcanzó para el boleto, y sobraban unos cuantos pesos para comprarme algo de comida. Entonces aguanté por más horas el hambre, o de lo contrario no sabría qué hacer sin lo poco que me quedaba. Dando las 6 de la tarde, una señora grande como de 50 años se acercó hasta donde yo estaba. Al parecer se encargaba de la limpieza de la terminal, porque traía un uniforme. Leí con dificultad el nombre que decía Enriqueta. ¿Por qué tan solita, muchacha?, se acercó. No tengo a dónde ir, le contesté apenada. Imagino que tampoco traes dinero, ¿verdad? Moví la cabeza diciendo no. La señora muy amable me dijo: espera, no te vayas a ir, ya casi termino. En ese momento permanecí sentada en una de las bancas que había ahí en la terminal. Esperé mientras la señora seguía limpiando los pisos.
Luego, dando como las 7 de la tarde, me dijo: «Ya nos podemos ir. Ahorita entra la muchacha del segundo turno». Ella se fue a recoger sus cosas. Luego regresó hasta donde me encontraba diciéndome: «Vamos, te llevaré a mi casa». Estaba profundamente agradecida por sus buenas intenciones conmigo. Sin conocerme, se veía que era una señora muy buena, pero no tanto como parecía. Mientras íbamos caminando, se acercó a una panadería para comprar leche y pan. Yo tenía tanta hambre que me empezaron a gruñir las tripas, y en esos momentos la señora se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. «¡Válgame, muchacha!», exclamó la señora. Después nos fuimos caminando y subimos a una micro. Era tan viejito el camión que rechinaban mucho sus llantas. Pasaba volando los topes y lastimaban sus asientos de plástico. Pero después de media hora llegamos a una colonia. Era como un tipo de vecindad, parecido a las novelas que veía con mi mamá. Pues en eso nos bajamos y entramos subiendo unas escaleras, donde la señora sacó una llave para abrir una puerta. «Bueno, muchacha, esta es mi casa. Siéntate, vamos a merendar». La señora me invitó a sentarme en la mesa. Fue por 2 vasos de vidrio para servir la leche. Yo tenía tanta hambre que devoré un pan dulce, y el vaso con leche me sabía delicioso, como si nunca lo hubiera probado. Después de cenar, quedé observando su casa. Tenía muchos objetos de cerámica colgados en la pared. Eran rostros de muñecas con ojos medios feos, que la verdad me daban demasiado miedo. Había mesas en las esquinas, donde se encontraban velas y veladoras, encendidas a punto de consumirse. Y junto a ellas extraños objetos como de barro, platos, jarros y cazuelas. Y también figuras como de paja. Bueno, así me daba la impresión. Eso fue lo poco que pude observar, porque estaba tan agradecida con la señora, que de ningún modo iba a hacerla sentir que estaba husmeando su casa. Ella se había portado tan bien conmigo, que lo único que podía hacer era portarme bien y demostrarle mi gratitud, educación y valores. En esa pequeña casa había 2 puertas. En una la señora entró por unas cobijas y me dijo: «Ven, te quedarás aquí, pero está algo amontonado por cosas viejas». Entramos a la segunda puerta y el interior olía a humedad. Encendió la luz y se encontraban objetos tapados con mantas y llenos de polvo. También había un espejo como de 1,5 metros que tenía marcos parecidos al color de la plata. «Vamos a arrimar un poco las cosas. Mira, tengo una colchoneta». «Bueno, es lo único que te puedo ofrecer, muchacha». «Está bien, no se preocupe. Créame que no sé cómo pagarle lo que hace por mí». «Ya lo sabrás, querida, ya lo sabrás». La señora se dio la vuelta, dejando las cobijas sobre la colchoneta. Entonces yo me acomodé para dormir, porque estaba demasiado cansada. Sin embargo, el calor era insoportable, y no saben cuánto deseaba darme un baño en esos precisos momentos. Pero era lo último que quizás podía hacer. Me recosté cerrando los ojos inmediatamente, pero había algo que no me dejaba dormir. Escuchaba claramente cómo tronaba algo en el cuarto, o más bien parecía que los objetos y muebles de madera crujieran uno a uno en diferentes momentos. La primera vez que encendí la luz, sentí algo extraño, pero no había nada. La segunda vez el ruido fue mucho más fuerte. Entonces yo me puse de pie, mirando para todos lados, sobre todo los objetos amontonados, pero no había nada. Y en esos momentos entró la señora diciendo: «¿Sucede algo?». Le dije que escuché ruidos extraños en las maderas. Sin embargo, ella echó una pequeña carcajada diciendo: «Querida, en este cuarto suelen haber ratoncitos, pero no te harán daño».
y se dio la vuelta cerrando la puerta. Al escuchar la palabra ratones, me dio pavor, ya que siempre les he tenido mucho miedo, sobre todo a que uno se me subiera al cuerpo, como en las películas. Sin embargo, en toda la noche se siguió escuchando lo mismo, y el ruido honestamente no me dejó dormir. No podía hacer nada al respecto. Esa casa no era mía. Por lo tanto, aguanté las ganas de salir corriendo de ese cuarto, porque sabía perfectamente que no tenía un lugar a donde ir. El amanecer se me hizo eterno. Salí a ver por la ventana varias veces, pero aún era de madrugada. Sin embargo, cuando dejé de escuchar el ruido, fue que me quedé profundamente dormida. Tiempo después escuché la voz de la señora que me decía: «Muchacha, ya amaneció. ¿No tienes hambre?». Abrí los ojos mirando que ella salió del cuarto. Entonces me desperté demasiado apenada. Por ello acomodé las cobijas para ir a ayudarle a preparar el desayuno. Pero en esos momentos, ella ya tenía tamales y café en la mesa, listos para degustar. Me sentí como si mi propia abuela paterna estuviese conmigo. Aunque no la recordaba muy bien, papá decía que ella murió cuando tenía 5 años. Por otro lado, la mamá de mi madre, nunca la conocí, porque ella murió cuando mamá tenía solo 10 años. Su nombre era Rosa. Después de desayunar, la señora me dijo: «¡Qué tonta! Aún no te he dicho mi nombre». Bueno pues, me llamo Enriqueta, pero todos me llaman Queta. Doña Queta fue muy amable conmigo, pero antes de terminar me dijo: «Quisiera mostrarte algo. Yo sé que tú eres la elegida para saberlo. Lo puedo sentir a través de tus ojos». Bueno, no entendía exactamente lo que me trataba de decir, pero creía que mi deber era escucharla. Ella me llevó justo a una de las mesas, donde estaban veladoras nuevas encendidas. Tomó una figura de paja y algunos objetos que tenía de barro. Las puso en mis manos, haciéndome entender que eran algo sagrado para ella. «Te quiero compartir mi secreto. Aquí donde ves muchas velas, puedo cumplir varios deseos de la gente que solicita mi ayuda. Pero de la misma forma, tengo el poder de dañarlas si así lo deseo. No te puedo explicar muy bien, pero necesito que tú aprendas todo lo que yo sé, porque tal vez no viva mucho tiempo». Al escuchar las palabras de Doña Queta, quedé muda de la impresión. Aunque honestamente no comprendí lo que trató de decirme, pero ella me causó en esos momentos demasiada confianza, que sentí que la conocía desde mucho antes. Pero al igual sentí una extraña energía un poco negativa que recorría mi cuerpo de los pies a la cabeza. Pasaron los días y unos meses al lado de la señora Queta. En ese tiempo ella comenzó a mostrarme cosas que desconocía y se me hacía imposible que sucedieran. También tuve algunas experiencias que no les encontraba explicación lógica, como aquellas sombras que veía por las noches, y les juro que hasta me tocaban ahí en mi parte íntima. No le dije nada a la señora en ese entonces, porque bastante hacía con darme techo y comida, sin pedirme nada a cambio. Hasta que un día le dije que necesitaba conseguir un empleo. «Está bien», me dijo sonriendo, «pero toma este pequeño amuleto. Cuando toques la primera puerta del empleo, le soplas 3 veces y te darán el trabajo inmediatamente». Seguí las indicaciones de la señora Queta. Entonces, al llegar a una casa donde solicitaban trabajadora doméstica, de inmediato soplé el amuleto, y cuando salió una mujer elegante, me miró diciendo: «¿Vienes por el empleo?». Le dije que sí. «Entonces estás contratada. Puedes empezar en este momento». Entré a su enorme casa, muy lujosa. La señora se veía como de 45 a 47 años, más o menos. Había un hermoso jardín, y los acabados de esa vivienda
Eran como de las novelas que veía en la televisión. Me puse a trabajar entonces. La primera impresión de la patrona hacia mí fue muy buena. Estuvo muy contenta con la limpieza de la casa y sobre todo con la comida que le preparaba. ¿A dónde aprendiste a cocinar tan bien?, preguntaba. Me quedé a vivir en casa de la patrona. Le informé a la señora Queta que había conseguido un buen trabajo, pero debía quedarme a dormir allí. Ella sonrió diciendo que le daba mucho gusto, pero que también me pasaría un acontecimiento muy importante que marcaría mi felicidad para siempre. No entendí qué quiso decir al respecto, pero le creí en todo lo que me decía, porque las cosas que predijo estaban sucediendo tal cual las describió en un principio. Pasaron los días en casa de la señora. Todo marchaba perfectamente bien. Ella, muy contenta con mi trabajo después de 3 meses, decidió subirme el sueldo, pues hacía todo lo de la casa: el quehacer, lavar la ropa y cocinar. Para mí no era estresante, pues en casa de mi papá yo me encargué del aseo desde que tenía 10 años, ayudando a mi mamá. Pero un día mi vida cambió para siempre, y es por eso que hoy me tienen aquí, escribiendo esta historia. Pues una noche de sábado llegó un auto negro a la casa. Era un auto muy bonito, se veía que era del año reciente. Cuando corrí a decirle a la señora, salió de la casa diciendo: «Hijo, qué bueno que ya llegaste». Entonces miré a un joven como de 26 años, alto, piel blanca, cabello café claro, y vestía camisa y corbata. Me pareció un muchacho demasiado guapo, como jamás había mirado uno antes. Ni siquiera los de mi pueblo eran tan apuestos como este joven. La patrona, de nombre Claudia, dijo entusiasmada: «Prepara la habitación del joven. Es la que está al lado mío». Cuando lo miré a los ojos, el muchacho expresó una sonrisa en su rostro, diciendo: «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Margarita. Mucho gusto, joven». Me di la vuelta algo nerviosa, porque la mirada del muchacho me había causado una sensación en el estómago. Después bajé a servir la cena, y esta vez había preparado una sopa de haba, el platillo de mi madre que le había gustado mucho a la señora. Ella le dijo al muchacho: «Josué, tienes que probar esto, está riquísimo». El chico probó el platillo, quedando encantado como su madre. Preguntó qué era y cómo lo había cocinado. Realmente nunca había conocido a una persona que quedara sorprendido por una comida simple de mi pueblo. Pero ese gesto me causó mucha ternura, pues me hizo pensar que ese muchacho era una excelente persona, aparte de guapo. Con el paso del tiempo se fue dando mayor confianza con el joven. Él se acercaba para preguntarme las recetas que preparaba en los alimentos. También me preguntaba cosas de mi pueblo, y así era como siempre tenía un tema de conversación. La señora Claudia al principio no decía nada, pero conforme pasaba el tiempo, poco a poco fui notando su molestia por la interacción que tenía con su hijo. Aunque no hacía nada malo, solo me agradaba conversar con él porque teníamos intereses en común. Sin embargo, con el paso de ese tiempo, me fui dando cuenta de que mis sentimientos estaban aflorando. Ya no era la misma, y eso que Josué había despertado dentro de mí era mucho más que afecto o respeto por ser el hijo de la patrona. Les confieso que me resistía a que me gustara, porque sabía que no estaba bien, y un muchacho como él jamás se iba a fijar en una sirvienta como yo. Pero un día, cuando fui a visitar a la señora Queta, me dijo que no me preocupara por eso, que al final yo me iba a llevar una gran sorpresa. En cada ocasión que la visitaba, me daba un amuleto con un aroma distinto. Decía: «Llévalo a partir de hoy debajo del brasier». No sabía para qué, pero lo hice sin preguntar. Después de unos días,
En una noche, la patrona me avisó que saldría a cenar con una amiga. Para ese entonces solo se encontraba el joven Josué, donde nunca pensé que pasaría algo entre nosotros, y sin que yo pudiera hacer nada para resistirme, me miró estando a solas, diciéndome en mi oído izquierdo: «Hace tiempo que me gustas demasiado». Y esa noche pasó lo que tenía que pasar. Me entregué a él por primera vez, porque yo era virgen. Llena de deseos, me fui a su habitación en una cama grande, y le entregué todo de mí. Y no les voy a negar que tenía por momentos algo de miedo, pero él supo hacerme sentir bien, y sobre todo segura de compartir mi intimidad. Me miraba completamente desnuda diciendo: «¿Por qué no te conocí antes?», sin entender el significado de su pregunta. En los siguientes días buscábamos la manera para poder estar juntos. Le pregunté entonces qué éramos en ese entonces, pero solo me respondió: «De momento solo somos unos amantes. ¿Por qué nos escondemos de mi madre?». Y así fue durante meses. Sin embargo, un día pasó lo que tenía que pasar. La señora Claudia nos descubrió cuando estábamos teniendo intimidad. Se enfureció y me corrió sin compasión. Pero en ese instante Josué me defendió y decidió dejarla a ella para irse conmigo, porque le dijo a su mamá que realmente me amaba. Y créanme que pensaba que eso era verdad, pero creo que solo era una calentura pasajera, porque las cosas empeoraron tiempo después. Emocionada por la decisión de Josué, le conté a doña Queta la situación que había sucedido. Ella, haciendo una mueca de satisfacción, exclamó: «Te lo dije, muchacha, que ibas a recibir una gran sorpresa». Entonces comprendí de qué trataba esta sorpresa que tanto había esperado. Tener a Josué, para mí era como un sueño que estaba viviendo, sin que pudiera asimilarlo. Debido a los problemas con doña Claudia, Josué me llevó a vivir a otro lado. Rentamos un pequeño cuarto cerca de la casa de la señora Queta. De esta manera podía ir a verla, y ella también me visitaba. Aunque estaba algo preocupada, porque el que ahora era mi pareja no encontraba trabajo por ningún lado, y el dinero que tenía se iba acabando. «No te preocupes, hija. En un par de días, todo va a mejorar». Al escuchar las palabras de la señora, sentí un gran alivio, pero también mucha confianza en que todo iba a mejorar para bien. En ese momento, ella roció en el pequeño cuarto una especie de aromatizante que me provocó algo de relajación. Después se fue dándome un beso en la frente, y sentí como si se tratara de mi abuela, pero no la que conocí. Era algo diferente. Por la tarde, llegó Josué con la excelente noticia de haber encontrado un trabajo en una empresa. Él había estudiado la carrera de diseño gráfico, pero como no tenía necesidad de trabajar, dejó de lado su título y solo era pasante de la carrera. Aún así lo habían contratado, y a partir de esos momentos comenzó a ganar muy bien para comprar nuestra propia casa dentro de un fraccionamiento. Pronto comenzó nuestra vida en nuestro nuevo hogar. El lugar era bellísimo, zona céntrica de la pequeña ciudad. Había plazas comerciales, parques y bellos jardines. Eran buenos lugares para salir a pasear en esos momentos de ocio. Mi vida había dado un giro enorme. Recordaba los tiempos en que vivía en mi pueblo, por lo que traté de ser una buena esposa en todo momento, como decía mi padre y mi madre. Me encargué de la casa y de nuestro primer hijo. Después vino el segundo, el tercero y el cuarto. Pronto ya éramos una familia grande, pero a Josué le daba mucha felicidad ver a sus hijos crecer. Para él eran lo más importante, y lo demostraba dándoles lo mejor. Sin embargo, ahora creo que la vida pasa algunas facturas de las decisiones equivocadas. Aunque yo estaba consciente, o más bien me aseguraba a mí misma que no había dañado a nadie, resultó ser que sí, y nunca me había dado cuenta.
Durante el tiempo en que estuve en la ciudad, no conocía a nadie excepto a la señora Keta y a la mamá de mi pareja. Me hacía falta entonces una amiga con quien platicar, salir de vez en cuando o convivir un rato, porque me sentía demasiado agotada siendo ama de casa y la maternidad me estaba acabando. Mi rostro reflejaba muchos más años de los que tenía, porque mi piel se comenzó a resecar con la aparición de un acné descontrolado. Sentía que ya no era atractiva para mi esposo, aunque todos los días trataba de que se sintiera cómodo con comida caliente cuando llegaba a la casa. No obstante, todo comenzó a cambiar con el paso de los años. Josué comenzó a llegar mucho más tarde de lo normal al trabajo, y siempre andaba de mal humor. Ya no salíamos a pasear como antes, mientras que mis hijos cada día estaban mucho más rebeldes. Él por su parte les daba lo que querían para que no interrumpieran su descanso. Uriel, el más grande, tenía 12 años, iba en la secundaria y había comenzado a beber alcohol con sus amigos. Fabián, el de en medio, tenía problemas de conducta en la escuela. No respetaba las normas de los maestros, y en ese tiempo lo suspendían de manera recurrente. En cambio, Daniel, el más chico, era todo lo contrario. Tenía excelentes notas en la escuela, pero casi no hablaba con nadie, ni siquiera conmigo. Evadía mis miradas. Toda esa situación me estaba estresando demasiado. Encargarme de la casa, y aparte de la crianza y educación de mis hijos, se había convertido en un trabajo difícil para mí, porque hubo ocasiones en que deseaba salir corriendo a un lugar donde pudiera estar yo sola. Pero mi padre desde un principio siempre me dijo: tú debes ser una buena madre y ama de casa. Es tu deber. Con todos mis problemas, había dejado de visitar a doña Keta, pero un día ella se presentó a mi casa. Entonces yo lloré demasiado para desahogarme, pues ya no podía soportar toda la carga que se estaba generando. Ella, por su parte, me abrazó, diciendo que todo iba a estar bien, y como siempre le creí, dejándome mucho más tranquila. Un día, llegó una muchacha a ocupar la casa de al lado que estaba desocupada. Según ella la había rentado. Se miraba joven y muy bonita, donde por un momento envidié la juventud que una vez yo tenía. Comenzamos a platicar desde el primer momento. Ella me dijo que había salido de su casa a buscar oportunidades mejores de trabajo, y lo consiguió. Según la chica, tenía muchos conocimientos en informática, y pronto consiguió un empleo en una tienda virtual de ventas de telefonía móvil. A partir de esos momentos, ella se convirtió en la amiga que nunca tuve, pues como me sentía muy sola, me agradaba su compañía. Las cosas con Josué iban de mal en peor. Se escondía en el baño por más de media hora, estando en línea en WhatsApp, y no dejaba que por ningún motivo tomara su teléfono. Es más, se enfurecía si intentaba ver sus chats en las redes sociales. Obviamente sospechaba que tenía otra mujer, pero no me daba la cara. Siempre lo negaba cuando le preguntaba. Teníamos 2 años sin tener sexo. Cuando me daban ganas, siempre rechazaba mis caricias. Decía que estaba cansado y no lo comprendía. No puedo negar que me daba todo económicamente, pero me hacía mucha falta su atención, para mí y también con sus hijos. Un día salió de trabajar como de costumbre, pero llevaba una maleta de ropa. Le pregunté: ¿vas a salir de viaje? Y solo respondió que lo habían mandado a la ciudad de Mérida, Yucatán, por asuntos de trabajo. Ese día se fue, y como a la media hora, un papel entró por la rendija de la puerta. Era como un sobre. Lo abrí y tenía un mensaje que decía: ni te preocupes por él, ahora está conmigo. En el papel había una dirección. La miré y tomé un taxi para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegué era un restaurante, donde miré a Josué que estaba sentado en las mesas con una mujer.
Confundida me quedé mirando fijamente, cuando en esos momentos él se acercó para besarla apasionadamente, y sentí que mi alma se iba quebrando en pedazos. Corrí hasta donde estaban ellos para pedirle una explicación. Él descaradamente dijo que lo sentía mucho, pero que se había enamorado de otra mujer y se iba a ir a vivir con ella. Furiosa y con los ojos en llanto, le di una cachetada muy fuerte saliendo del restaurante. Fui directo a mi casa para salirme con mis 3 hijos. Ellos no dijeron nada, solo me siguieron sin saber lo que pasaba. Reconozco que fueron momentos muy difíciles, sin trabajo ni dinero. Lo único que podía hacer era irme a mi pueblo, pero mi padre no iba a recibirme. Sin embargo, después de rogarle demasiado, él aceptó que nos quedáramos con sus propias condiciones. Pasó el tiempo. Josué jamás me buscó, y me enteré por mi vecina que cuando me fui de la casa, llegó a vivir con su amante. Ahora tiene un hijo con ella, pero después de llorar tanto, juré por mí misma que iba a pagar muy caro su infidelidad. Es por eso que recordé todas las enseñanzas de Doña Queta para ponerlas en práctica. Y por ahora, he estado trabajando en castigarlo por su traición, donde acabo de darle el primer golpe, y precisamente es para que jamás pueda cumplirle a ninguna mujer. Bueno, ustedes ya se imaginarán de qué se trata. Aunque quiero aclararles que no espero que me tengan lástima. Tampoco me importaría si llegan a juzgarme, porque lo que estoy haciendo por ahora es lo que cada una de ustedes que han pasado por una infidelidad hubieran deseado poder hacer. Terminar con la hombría de un infiel.